Hace unas semanas, unos meses atrás, cuando empezamos a reunirnos acá, le estuve hablando sobre lo que es el tema del gran conflicto. Es uno de los, quizás el tema más impresionante que hay en toda la Biblia. Entonces vamos a estar estudiando sobre ese tema. Vamos a comenzar en las tardes, los sábados en la tarde, a estudiar esta serie. Una serie sobre el tema del gran conflicto de los siglos. Que ese es quizás el tema más importante del que Dios le haya revelado información a la hermana White. Por ese tema, por esa información que Dios le reveló a Elena de White, Satanás quiso matarla. Hizo un intento de matarla y casi lo logra. Si no es porque el Señor intervino para preservar su vida. Por ninguna otra visión y ninguna otro asunto del que ella habló, recibió un ataque tan grande, tan fuerte como esta visión que tuvo la hermana White acerca del gran conflicto. Y que ella lo empezó a publicar, se publicó en primeros escritos, dones espirituales, varios libros del espíritu de profecía, y al final se ha compilado toda esa información en lo que se conoce en una serie de 5 libros sobre el conflicto de los siglos. Patriarcas y profetas, profetas y reyes, el deseado de todas las gentes, Hechos de los apóstoles y el conflicto de los siglos. Esos 5 libros amplían todo el contenido de las escrituras de la Biblia y hablan acerca de esta gran contienda que hay entre Cristo y Satanás. Entonces vamos a estar estudiando muchas cosas. Hoy vamos a hacer la introducción, el primer tema, y vamos a ver todas las fases por las que ha pasado el gran conflicto, cuáles son las cuestiones que están en dilema en este asunto. En esta primera introducción lleva por título El eterno plan de salvación. El eterno plan de salvación, y Dios mediante hoy vamos a ver también otra sección que lleva el título de El tema central de la Biblia. Así que vamos a hablar ahora sobre el plan de salvación, el eterno plan de salvación, y luego sobre el tema central en la Biblia. Voy a comenzar con una cita que está en la carta 97 de 1892. Dice allí: la redención es un monumento sempiterno levantado para la eternidad, para probar el interés que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen por cada alma creyente. ¿Escucharon eso? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un interés especial en cada alma creyente, y para eso se ha levantado la redención, la obra de redención, como un monumento sempiterno, eterno, inmutable, como testimonio de ese interés que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por cada alma creyente. Sobre ese monumento del Calvario, ya saben qué monumento es, la cruz, está inscrito: en esto conociste el amor, no en que amemos a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Manuscrito 15 de 1898 dice: ¿qué salvación se revela en el pacto por el cual Dios prometió ser nuestro Padre, su Hijo unigénito, nuestro Redentor, y el Espíritu Santo, nuestro Consolador, Consejero y Santificador? En ningún terreno más bajo que este es seguro para nosotros poner nuestros pies. En otras palabras, no hay un terreno más firme, más sólido, donde uno pueda fundamentar en la fe, que en la verdad de el pacto eterno, la salvación, de este plan diseñado desde la eternidad, en la cual Dios se comprometió en ser nuestro Padre. El Hijo se comprometió en ser nuestro Redentor, y el Espíritu Santo nuestro Consolador, Consejero y Santificador. Una de las primeras cosas que aprendemos en el espíritu de profecía sobre este tema del gran conflicto es que la deidad está compuesta por 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En algún momento en la eternidad se trazó un plan entre estas 3 personas, y cada uno de ellos tomó un papel o un rol en lo que iba a ser el desarrollo del plan de redención. Dice que Dios se comprometió en ser nuestro Padre. Otra persona se comprometió en ser nuestro Redentor. Esta persona se le conoce como el Hijo.
Y hay otra tercera persona que se comprometió entonces en jugar el papel de consolador, consejero y santificador. Otra cita, carta 12 de 1901, dice: la deidad se conmovió de compasión por la raza, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entregaron a sí mismos para llevar a cabo el plan de redención. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entregaron a sí mismos, los tres, para llevar a cabo el plan de redención. Para llevar a cabo plenamente este plan, se decidió, entre los tres decidieron, que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se diera a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Qué línea puede medir la profundidad de este amor? Toda esta información es importante para el desarrollo de temas posteriores. Manuscrito 47 de 1901. Se ha hecho toda provisión para la salvación de la raza caída. Todo poder le fue dado a aquel que se ofreció a sí mismo como sacrificio para redimir a cada hijo e hija de Adán que lo aceptara como salvador personal. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y a los que creen en su nombre. Cristo vino a este mundo y se presentó ante los hombres con el amor atesorado de la eternidad. Todo el océano del amor divino fluía desde su gran centro. La deidad, escuchen esto, la deidad. ¿Cuál es esa deidad? Dice a continuación, la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que cuando ustedes escuchen la palabra deidad o divinidad, ¿a cuántas personas implica? A tres. A tres, muy bien. ¿Quiénes son esos tres? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que nadie los engañe con ese asunto, porque hay confusión con ese tema. La deidad, compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estaban, plural, porque son tres, obrando a favor del hombre. Todo poder en el universo celestial se puso en actividad para llevar adelante el plan de redención. Manuscrito 1 de 1903 dice: la salvación de los seres humanos es una vasta empresa que pone en acción todos los atributos de la naturaleza divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han comprometido a ser hijos de Dios más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. El Señor es clemente y paciente, no queriendo que nadie perezca. Él ha provisto poder para permitirnos ser vencedores. ¿Escucharon eso? Nuestra victoria es un compromiso en el que estas tres personas se han involucrado. Dice el manuscrito 139 de 1907: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Ante el universo del cielo se presentó el plan, por el cual el hombre podría volver a tener una relación correcta con Dios. A cuantos quisieran recibir a Cristo como su luz y su salvación, se les daría poder para llegar a ser hijos de Dios. Antes de que pudiera otorgarse ese don, la iglesia del cielo se conmovió hasta sus insondables profundidades. ¿Escucharon eso? La iglesia del cielo, todo el universo inteligente de Dios, se conmovió hasta sus insondables profundidades. De todos sus infinitos recursos, Dios dio el todo. Los tres poderes representativos de la deidad. Estas son citas poderosas que hablan a favor de la Trinidad. Los tres poderes representativos de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se comprometieron a llevar a cabo el plan de Dios para la salvación de la raza perdida. De esta manera el Señor ocupó plenamente al universo celestial en la obra de la redención. Cuán poco se comprende, cuán pocos comprenden y aprecian este sacrificio infinito. Otra cita. Mensajes Selectos, tomo 1, página 2, 93, párrafo 2, dice: Dios y Cristo sabían desde el principio en cuanto a la apostasía de Satanás y a la caída de Adán por el poder engañador del apóstata. O sea, la caída de Lucifer y la caída de Adán de este mundo no tomó por sorpresa a Dios. Dios lo sabía desde el principio. El propósito del plan de la salvación era redimir a la raza caída, darle otra oportunidad. Cristo fue designado
como mediador desde la creación de Dios. ¿Escucharon eso? ¿Desde cuándo Cristo ha desempeñado su papel como Hijo de Dios y como mediador? Desde que la creación, desde que Dios creó el universo, podríamos decir. Cuando el primer ser inteligente llegó a despertar, ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se presentaron de esta manera. Cristo fue designado como mediador, el mediador era Cristo desde la creación de Dios, designado desde la eternidad para ser nuestro sustituto y garantía. Antes de que fuera hecho el mundo, se dispuso que la divinidad de Cristo estuviera revestida de humanidad. Antes de que esta tierra fuera creada. Me preparaste cuerpo, cita Hebreos 10:5, dijo Cristo. Pero no vino en forma humana hasta que hubo expirado la plenitud del tiempo. Entonces vino a nuestro mundo como una criaturita en Belén. La verdad acerca de los ángeles, página 26, párrafo 5, dice: conocidas son ante Dios todas sus obras, y el pacto de la gracia existió en la mente de Dios desde las edades eternas. Es llamado el pacto eterno, porque el plan de salvación no fue concebido después de la caída del hombre, sino que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Cita aquí Romanos 16, 25 al 26, que es un texto bíblico que habla sobre esto. En el mismo libro, La verdad acerca de los ángeles, página 27, párrafo 1, dice: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior. ¿Escucharon esto? No fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. O sea, no fue que Adán cayó y Dios rápido fue y consultó al Hijo y al Espíritu Santo, ¿y qué vamos a hacer ahora? No. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Cita Romanos 16, 25. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas había sido el fundamento del trono de Dios. Dios no ordenó que el pecado existiese. Escuchen esto. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Eso también está en el tercer acto de la gente, en la página 13 y 14. En el libro Patriarcas y Profetas, página 44, dice: Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Escuchen esto, no se me duerman. Dice: Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador. Había una reunión entre el Padre y el Hijo, mientras la hueste celestial esperaba los resultados. Están afuera esperando con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Adán y Eva pecaron? Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz. Así se llama ese concilio entre el Padre y el Hijo, el consejo de paz. Hay un texto bíblico que lo menciona así, que está en Zacarías 6:13. En favor del hombre caído. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Se cita Apocalipsis 13:8, eso lo hemos estudiado. Sin embargo, fue una lucha, escuchen esto, que está interesante. Sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. O sea que no fue fácil para Dios el Padre entregar a su Hijo por nosotros. Dice, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo. O sea, ya el plan había sido trazado, ya ellos habían determinado eso, pero no fue fácil soltar al Hijo. Estos son citas, información que Dios le reveló a la hermana White, para que nosotros, un poquito así, tengamos una idea de lo que es realmente el plan de redención, de lo que ha costado nuestra salvación.
Sigue diciendo, pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Oh, el misterio de la redención. El amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios. O sea, por toda la eternidad vamos a estar estudiando. El único tema que se va a estar estudiando por los siglos de los siglos sin fin es este, porque nunca va a llegar a un punto, vamos a decir, en el año 20 millones 2001, después de estar en el cielo. Millones de años después, todavía no va a terminar esa clase, ese estudio de lo que fue el origen del plan de redención. En el libro La maravillosa gracia, página 129, párrafo 2, dice lo siguiente: el propósito y el plan de la gracia existieron desde toda la eternidad. De acuerdo con el determinado consejo de Dios, el hombre debía ser creado dotado con la facultad de cumplir la voluntad divina. ¿Cómo Dios creó al hombre? Capacitado, dotado con poder suficiente para cumplir la voluntad divina. En otras palabras, para Adán era pan comido, por así decirlo, cumplir con los 10 mandamientos. Él tenía fuerza moral en sí mismo, tenía las facultades, tenía el poder, tenía los atributos suficientes para obedecer de manera sencilla y fácil la ley de Dios. Para Adán no era difícil obedecer a Dios, no tenía que esforzarse para guardar la ley. Le era tan natural guardar los 10 mandamientos como lo es para nosotros respirar. ¿A ustedes se les dificulta respirar? ¿Les es difícil respirar? A no ser que padezca una enfermedad de los pulmones, le es sencillo respirar. De hecho, es una necesidad respirar. Para Adán era fácil y sencillo obedecer los 10 mandamientos. No podía hacer de manera diferente. Por eso dice aquí que el hombre fue creado, dotado, capacitado con la facultad de cumplir la voluntad divina. Pero el extravío del hombre, con todas sus consecuencias, no estuvo oculto de la vista del Omnipotente. No obstante, lo cual tal circunstancia no lo detuvo en la realización de su propósito eterno, porque el Señor quería fundar su trono en justicia. Dios conoce el fin desde el principio, por lo tanto, la redención no fue una improvisación ulterior, sino un propósito eterno que habría de cumplirse para bendición no solo del átomo que es este mundo. ¿Cómo compara este mundo? Un átomo. Con un átomo pequeñito, un átomo chiquitico. Oye, un átomo es lo más pequeño que ha podido encontrar el hombre. No se ve casi. No, el átomo no se ve, no se puede ver. Lo más pequeño que ha descubierto el hombre es el átomo. Y compara este mundo con un átomo en relación a lo que es el vasto universo creado por Dios. Dice, escuchen esta parte final del texto, dice, sino un propósito eterno, o sea, el plan de redención, que habría de cumplirse. Este plan de redención habría de cumplirse para bendición, no solo del átomo que es este mundo, sino en beneficio de todos los mundos que Dios ha creado. Así que el plan de redención fue hecho para beneficio de todo el universo. Este es el asunto con el plan de redención. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que el plan de redención fue trazado desde la eternidad por 3 personas divinas, la deidad, que es el atributo de Dios, la divinidad. Hay 3 personas que comparten esos atributos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas 3 personas se reunieron y antes de que fuese creado el universo trazaron un plan. Esto se conoce como el misterio de la piedad. Un plan en el cual se determinó que una persona sería nuestro Padre. El Padre jugaría un rol como Padre. El Hijo jugaría o desempeñaría un rol como Hijo y como Redentor y mediador entre Dios y la raza caída, la raza humana. Y el Espíritu Santo, quien sería el consolador de los pecadores. Entonces, este plan estaba trazado, diseñado. Ya Dios, la solución al problema, la había planificado allá en la eternidad.